1 de noviembre de 1700, en el sofocante silencio del Palacio del Buen Retiro en Madrid, un rey está muriendo. Pero no es una muerte serena, la liberación pacífica de un alma cansada. Es una convulsión, un acto final de tormento que sacude los cimientos mismos de la monarquía. Carlos II de España, último vástago de la línea principal de los Habsburgo, se aferra a la vida con una ferocidad que desmiente su cuerpo devastado. Sus gritos, guturales y desgarradores, atraviesan los pesados tapices y resuenan en los pasillos dorados, un sonido tan inhumano que los cortesanos se persignan y susurran sobre demonios. Los médicos, una congregación de impotencia vestida de negro, se apartan de la cama. Han agotado su arsenal de sangrías, purgas y cataplasmas inútiles. Han recitado oraciones y han supervisado exorcismos que solo sirvieron para aterrorizar aún más a su soberano. Ahora, solo pueden ser testigos. El cuerpo del rey, a sus 38 años, es un mapa de sufrimiento dinástico. Su famosa mandíbula, tan protuberante que apenas puede masticar o hablar con claridad, cuelga floja. Sus ojos, nublados por el dolor, se desorbitan en un rostro pálido e hinchado. Su último aliento no es un suspiro, sino un estertor ahogado, la rendición final de un cuerpo que fue un campo de batalla desde el momento de su concepción. Cuando el silencio finalmente desciende, no trae consigo alivio, sino un pavor helado. La muerte de Carlos no es un final, es el pistoletazo de salida de una catástrofe continental. Su cuerpo, aún caliente, se convierte de inmediato en el objeto de un escrutinio macabro y desesperado. La autopsia que sigue no es un mero procedimiento médico, es una inquisición sobre la carne, una búsqueda de respuestas a una pregunta que ha atormentado a Europa durante décadas. ¿Por qué? Los hallazgos son más extraños y perturbadores que cualquier superstición. Su corazón, informan los cirujanos con asombro, es del tamaño de un grano de pimienta. Sus pulmones están corroídos, sus intestinos gangrenosos y su cabeza llena de agua. Su cuerpo apenas contenía una sola gota de sangre. Y en un detalle devastador que confirma el fracaso central de su vida y su reinado, se descubre que tiene un solo testículo, negro como el carbón. No fue la muerte de un rey, fue la desintegración de un linaje. El sistema que debía garantizar su poder se convirtió en el arquitecto de su aniquilación, y su último grito fue el eco de generaciones de una brutalidad silenciosa y ceremonial. Su vida nunca le perteneció realmente. Para entender por qué un hombre podía morir de una manera tan espectacularmente ruinosa, debemos mirar hacia atrás, no solo a su nacimiento, sino a los siglos de decisiones que lo precedieron. La tragedia de Carlos II no comenzó en su cuna, sino en los salones de Estado y las capillas nupciales de sus antepasados. La Casa de Habsburgo, la dinastía más formidable de Europa, no construyó su imperio principalmente con ejércitos, sino con vientres. Su lema, Bella gerant ali tu Felix Austria nubes, que otros hagan la guerra, tú feliz Austria cásate, era más que un dicho, era una estrategia geopolítica implacable. El matrimonio era su arma más afilada, un instrumento para adquirir coronas, consolidar territorios y forjar un poder que se extendía desde las llanuras de Hungría hasta las minas de plata de Perú. Pero esta estrategia contenía una semilla de autodestrucción. Para mantener la sangre pura y las vastas herencias dentro del círculo familiar, los Habsburgo comenzaron a volverse sobre sí mismos. Primos se casaban con primos, tíos con sobrinas, en un ciclo cada vez más cerrado de uniones consanguíneas. Cada matrimonio era un sacrificio calculado, una transacción dinástica donde el amor era irrelevante, y la genética, una ciencia desconocida y, por tanto, ignorada. El árbol genealógico de Carlos II no se parece tanto a un árbol como a una red densa y enmarañada, un circuito cerrado de sangre compartida. Su padre, Felipe IV de España, se casó con su propia sobrina, Mariana de Austria, para su segundo matrimonio. Esto significaba que la madre de Carlos era también su prima hermana.
Sus abuelos maternos eran también su tía abuela y su abuelo paterno. Si retrocedemos solo unas pocas generaciones, la repetición de nombres y lazos familiares se vuelve vertiginosa. De los 8 bisabuelos de Carlos, 6 descendían de una sola pareja, Juana de Castilla y Felipe el Hermoso. El resultado de esta endogamia intensiva fue un desastre genético a cámara lenta. El coeficiente de consanguinidad de Carlos II era asombrosamente alto, superior al de la descendencia de una unión entre hermano y hermana. Su genoma era un eco de sí mismo, donde los alelos recesivos dañinos, normalmente enmascarados por la diversidad genética, tenían una probabilidad aterradora de expresarse. La famosa mandíbula de los Habsburgo, un rasgo prognático que había sido un signo de identidad dinástica, se convirtió en una deformidad caricaturesca y debilitante. La fragilidad de su poder se estaba inscribiendo literalmente en sus cuerpos. El sistema que debía protegerlos y perpetuarlos se convirtió en su verdugo biológico, una fuerza invisible que exigía un precio terrible por cada corona añadida al imperio. Cada nueva generación era una apuesta más arriesgada, un paso más hacia un precipicio genético. La corte española, obsesionada con el protocolo y el linaje, fue cómplice de esta lenta destrucción, celebrando estas uniones peligrosas como triunfos de la diplomacia. Pero para comprender el peso de este momento, debemos darnos cuenta de que no veían la deformidad como un error, sino como una marca de exclusividad. Su sangre no se mezclaba con la de los mortales comunes. Irónicamente, fue esta misma exclusividad la que los condenó a la extinción. Carlos II no fue una anomalía, fue la conclusión lógica y devastadora de una política de siglos. Fue el recipiente final de todo el veneno genético que su familia había acumulado en su búsqueda de la inmortalidad terrenal. Cuando Carlos nació el 6 de noviembre de 1661, el aire en el Alcázar de Madrid estaba cargado de una mezcla de júbilo desesperado y un pavor palpable. Era el heredero largamente esperado, el rey planeta en miniatura, un varón nacido de un Felipe IV ya anciano y cuya descendencia masculina anterior había perecido. La supervivencia de la línea española de los Habsburgo dependía por completo de la frágil respiración de este recién nacido. Pero desde el primer momento fue evidente que algo andaba terriblemente mal. El bebé era pequeño, enfermizo y visiblemente deforme. Su cabeza era desproporcionadamente grande, su cuerpo débil y su mandíbula ya mostraba el prognatismo extremo que lo atormentaría toda su vida. Fue un niño hecho rey, pero nunca se le permitió ser niño. Su infancia no fue un periodo de juegos y descubrimientos, sino una vigilia médica constante. Sufría de fiebres recurrentes, trastornos digestivos crónicos y una debilidad general que lo postraba en cama durante semanas. El desarrollo que en otros niños es natural, en él fue una lucha agónica. No caminó hasta los 4 o 5 años, y sus primeras palabras no llegaron hasta casi los 10. Su famosa mandíbula y su lengua anormalmente grande le dificultaban enormemente la lactancia, y, más tarde, el habla y la alimentación. Cada bocado de comida era una prueba, cada frase un esfuerzo gutural. Estaba envuelto en una especie de capullo protector por su madre, la reina regente Mariana de Austria, quien, movida tanto por el amor maternal como por el terror dinástico, lo sobreprotegió hasta el punto de la parálisis. Se le trataba no como a un futuro monarca que necesitaba ser educado y fortalecido, sino como a un objeto precioso y frágil que podría romperse al menor contacto. Su educación fue, en consecuencia, un desastre. Los tutores encontraban casi imposible captar su atención o enseñarle los fundamentos del latín, la historia o la política. Su capacidad de concentración era mínima, y su mente parecía vagar en una niebla perpetua, una consecuencia probable tanto de sus dolencias físicas como del aislamiento sofocante en el que vivía. El sistema que debía formarlo como gobernante de un imperio global fracasó por completo, viéndolo más como un símbolo sagrado
que como un ser humano funcional. Fue una inocencia perdida, no por un solo acto de crueldad, sino por un proceso continuo de infantilización y medicalización. Su cuerpo era el centro de la atención de la corte, pero su mente y su espíritu se dejaron marchitar. Fue un sacrificio vivo, un niño cuya salud y felicidad fueron subordinadas desde el nacimiento a las implacables exigencias de la corona. El peso de un imperio se colocó sobre los hombros de un niño que apenas podía sostener su propio peso, una contradicción devastadora que definiría toda su existencia. A la muerte de su padre, Felipe IV, en 1665, Carlos, con tan solo 4 años, se convirtió en rey. El poder, sin embargo, no recayó en él, sino en su madre, Mariana de Austria, quien asumió la regencia. España, un imperio ya en declive, entró en un periodo de profunda inestabilidad, un interregno gobernado por una reina viuda ansiosa y dominado por las feroces luchas de facciones cortesanas. Carlos era el centro inmóvil de este torbellino político, un rey fantasma cuyo nombre se invocaba para justificar decretos y alianzas, pero cuya voluntad era inexistente. Su vida se convirtió en un escenario donde otros representaban sus ambiciones. La corte se dividió en 2 campos principales. Por un lado, la reina regente, que dependía de su confesor jesuita, el padre Johann Eberhard Nittard, un extranjero cuya influencia generaba un profundo resentimiento en la nobleza castellana. Por otro, se alzaba la figura carismática y ambiciosa de don Juan José de Austria, el hijo ilegítimo de Felipe IV y un aclamado héroe militar. Don Juan José se presentó a sí mismo como el salvador de España, el único capaz de rescatar al reino de la mala gestión de la regente y sus favoritos. La lucha entre estas 2 fuerzas fue implacable, y el joven Carlos fue la pieza central del juego. Fue secuestrado simbólicamente por ambos bandos, su lealtad y su persona manipuladas para obtener legitimidad. Se le exhibía en ceremonias públicas como un ídolo silencioso. Su presencia física era la única prueba de que la monarquía continuaba. Pero detrás de las puertas del palacio, era un niño solitario y confundido, atrapado entre una madre posesiva y un medio hermano intrigante. Su vida nunca le perteneció realmente. Era una propiedad del Estado, un cuerpo dinástico cuya salud dictaba la estabilidad de la nación. Esta situación alcanzó un punto crítico cuando don Juan José marchó sobre Madrid en 1669, forzando el exilio del padre Nittard. Fue un golpe de estado de facto que demostró la fragilidad del gobierno de la regente. Años más tarde, en 1677, repetiría la maniobra para hacerse con el poder absoluto, convirtiéndose en el valido o primer ministro del reino. Durante este tiempo, Carlos permaneció en las sombras, su desarrollo físico y mental aún severamente retrasado. La constante agitación política que lo rodeaba solo exacerbaba su ansiedad y su aislamiento. El sistema que debía protegerlo, la propia estructura de la monarquía, se había convertido en un campo de batalla donde su bienestar era una consideración secundaria. Era un rey en teoría, pero un prisionero en la práctica, encerrado en la jaula dorada del protocolo y la intriga. Su vulnerabilidad no inspiraba compasión, sino oportunismo. Era un testimonio viviente de la decadencia del poder español, un monarca incapaz de gobernar, presidiendo un imperio que se desmoronaba bajo el peso de sus propias contradicciones. Cuando Carlos alcanzó la mayoría de edad legal a los 14 años, en 1675, la regencia terminó oficialmente, pero su incapacidad para gobernar era un secreto a voces. La transferencia de poder fue una mera formalidad, una ceremonia vacía que no alteró la realidad de su condición. Continuó siendo una figura pasiva, un rey cuyo reinado se definía no por sus acciones, sino por su sufrimiento. Su vida diaria era un ritual de dolor y piedad. Su frágil salud dominaba cada aspecto de su existencia, convirtiendo el palacio en un hospital y un santuario a la vez. Los médicos lo sometían a un régimen brutal de tratamientos basados en la teoría de los humores, una práctica medieval que solo debilitaba aún más su constitución. Las sangrías eran frecuentes,
dejándolo pálido y anémico. Las purgas y los eméticos violentos lo dejaban exhausto y deshidratado. Se le aplicaban ungüentos extraños y se le obligaba a consumir brebajes repulsivos, incluyendo, según algunos relatos, polvos de huesos humanos. Sin embargo, a medida que su condición física se deterioraba a pesar de estos esfuerzos, la explicación médica comenzó a ser suplantada por una interpretación sobrenatural. La corte, sumida en una atmósfera de superstición barroca, empezó a sospechar que la aflicción del rey no era natural. No estaba enfermo, susurraban, estaba hechizado. Así nació su apodo más famoso, Carlos el Hechizado. Esta creencia transformó su tormento físico en una crisis espiritual. El sistema que debía protegerlo se convirtió en su torturador, no solo médico, sino también religioso. Se convocó a exorcistas, quienes llevaron a cabo ceremonias aterradoras destinadas a expulsar a los demonios que supuestamente poseían el cuerpo real. Carlos era rociado con agua bendita, obligado a tocar reliquias sagradas y sometido a interrogatorios rituales sobre las fuerzas malignas que lo afligían. Para un hombre ya mentalmente frágil y perpetuamente asustado, estas experiencias fueron profundamente traumáticas. Lo convencieron de que su sufrimiento era un castigo divino o una maldición demoníaca, llenándolo de un pavor existencial que agravaba sus dolencias. Fue una brutalidad sancionada por la fe y la ciencia de la época, una conspiración de ignorancia que convirtió su vida en un infierno. Mientras tanto, el imperio a la deriva esperaba un liderazgo que nunca llegaría. Las decisiones importantes eran tomadas por sus validos, primero don Juan José de Austria, y tras su muerte, el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa. Estos hombres luchaban por mantener a flote el barco del Estado, pero sin un monarca fuerte que pudiera unificar las facciones y proyectar autoridad, sus esfuerzos eran a menudo inútiles. La parálisis del rey se reflejaba en la parálisis del gobierno. Esto no fue una anomalía, fue el reflejo de una dinastía que había llegado al final de su vitalidad, encarnada en un rey cuyo cuerpo y mente eran el campo de pruebas de su propia decadencia. En medio de esta atmósfera de decadencia física y espiritual, una obligación pesaba más que todas las demás: la necesidad de producir un heredero. La supervivencia de la Casa de Habsburgo en España dependía de que Carlos, a pesar de su evidente fragilidad, engendrara un hijo. La presión era inmensa, no solo de su corte, sino de todas las cancillerías de Europa. Un matrimonio fue arreglado con una urgencia febril. La novia elegida fue la joven y vibrante princesa francesa María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV. Su llegada a España en 1679 fue como un soplo de aire fresco en una cripta. Era hermosa, inteligente y llena de vida, un contraste casi cruel con su futuro esposo. La primera vez que se vieron, se dice que Carlos se sintió inmediatamente cautivado por ella, un sentimiento que, sorprendentemente, parece haber sido correspondido con una genuina compasión y afecto por parte de María Luisa. Su relación, en medio de la rigidez asfixiante de la corte española, se convirtió en un pequeño refugio de calidez humana. Sin embargo, su intimidad fue cualquier cosa menos privada. La cuestión de la consumación del matrimonio y la concepción de un heredero se convirtió en un asunto de Estado, objeto de escrutinio público y cotilleo diplomático. La Cama Real era el foco de una obsesión nacional. Los embajadores extranjeros enviaban informes detallados a sus soberanos sobre la salud del rey, su potencia y las perspectivas de un embarazo. Se recetaban pociones y se ofrecían oraciones para estimular la fertilidad real. Fue un tormento público para la joven pareja. Carlos, profundamente inseguro por sus deficiencias físicas, y María Luisa, aislada en una corte extranjera que la observaba con sospecha, soportaron esta presión con una dignidad silenciosa. Años pasaron, y el vientre de la reina permaneció estéril. La culpa recayó injustamente sobre ella. Se la acusó de ser infiel, de usar métodos anticonceptivos, o incluso de ser la causa del hechizo del rey.
Su vitalidad francesa fue vista con desconfianza por la sombría nobleza española. Pero la verdad, como muchos sospechaban, residía en la incapacidad física de Carlos. La tragedia alcanzó su clímax en 1689, cuando María Luisa, después de una década de un matrimonio sin hijos, enfermó repentinamente y murió en cuestión de días, probablemente de una peritonitis. Su muerte fue devastadora para Carlos. Había perdido no solo a su esposa, sino a la única persona que le había mostrado una ternura constante. Su dolor fue profundo y abrumador. Se cuenta que, durante años, visitaba su tumba y hablaba con su cadáver embalsamado. La pérdida de María Luisa fue la pérdida de la última esperanza de felicidad personal para el atormentado rey. Fue un sacrificio inútil, la vida de una joven vibrante consumida por la maquinaria dinástica, en una búsqueda desesperada y condenada al fracaso, por un heredero que nunca podría nacer. Su muerte dejó un vacío que la política se apresuró a llenar, sin tener en cuenta el corazón roto del rey. La muerte de María Luisa de Orleans no trajo consigo un período de duelo, sino una renovada y frenética urgencia política. El trono de España no podía permitirse una reina muerta, ni un rey viudo por mucho tiempo. La necesidad de un heredero era ahora más crítica que nunca. Casi inmediatamente, los consejeros de Carlos iniciaron la búsqueda de una segunda esposa, y la elección recayó en la princesa alemana Mariana de Neoburgo. Era una elección pragmática. Su familia era conocida por su asombrosa fertilidad. Su madre había tenido 23 hijos, y su linaje era firmemente antifrancés, una cualidad atractiva para quienes temían la creciente influencia de Luis XIV. Mariana llegó a España en 1690, una mujer robusta, ambiciosa y políticamente astuta, muy diferente de su predecesora. Si la relación de Carlos con María Luisa se había caracterizado por un afecto genuino, su unión con Mariana de Neoburgo fue fría y transaccional desde el principio. La nueva reina no tardó en involucrarse profundamente en las intrigas de la corte, promoviendo los intereses de su familia y alineándose con la facción pro-austriaca que buscaba asegurar la sucesión española para sus parientes de Viena. Pronto se dio cuenta de que Carlos era impotente y que nunca le daría un hijo. En lugar de resignarse, utilizó la ficción de posibles embarazos como una herramienta política, fingiendo síntomas para ganar influencia y mantener a la corte en un estado de expectación perpetua. Mientras la reina jugaba sus juegos de poder, el cuerpo y la mente del rey continuaban su inexorable declive. Los años 90 del siglo XVII fueron una década de sufrimiento agudo para Carlos. Sus dolencias se agravaron, sufría de convulsiones cada vez más frecuentes, que sus contemporáneos interpretaban como ataques demoníacos. Estaba atormentado por alucinaciones y una profunda melancolía. En un acto macabro impulsado por su dolor y la superstición de la corte, ordenó la exhumación de los cuerpos de sus antepasados en el monasterio de El Escorial, incluido el de su primera esposa, María Luisa. Quería volver a verla. Un acto de necrofilia emocional que horrorizó a los observadores. La decadencia física del monarca era un espejo perfecto de la decadencia del imperio. Durante su reinado, España sufrió humillantes derrotas militares, perdiendo territorios clave en Europa a manos de la Francia de Luis XIV. La economía estaba en ruinas, la población empobrecida y la administración era un caos de ineficiencia y corrupción. El oro y la plata de las Américas ya no eran suficientes para sostener un sistema que se desmoronaba desde dentro. Esto no fue una anomalía. Fue un reflejo de un cuerpo político gangrenado, personificado en su rey enfermo. Carlos presidía, en su estado de casi catatonia, la liquidación del gran imperio que sus antepasados habían construido. La fragilidad de su poder era absoluta. Era un rey de sombras, una figura ceremonial cuyo único propósito restante era morir, y al hacerlo, desatar la guerra que todos sabían que se avecinaba. Mientras Carlos se marchitaba en Madrid, los grandes poderes de Europa ya no esperaban su muerte. Comenzaron a planificarla activamente. El trono español, con sus vastas posesiones en Italia, los Países Bajos y las Américas,
era el premio más grande en el juego geopolítico del continente. La inminente extinción de la línea de los Habsburgo españoles creó un vacío de poder que dos monarcas, en particular, estaban decididos a llenar. Por un lado, estaba Luis XIV de Francia, el Rey Sol. Su esposa, María Teresa de Austria, había sido la hermanastra mayor de Carlos, y aunque ella había renunciado a sus derechos al trono español al casarse, Luis XIV consideraba esa renuncia inválida, porque la dote prometida nunca se había pagado por completo. Su nieto, Felipe, duque de Anjou, era su candidato. Por otro lado estaba el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo I, jefe de la rama austriaca de los Habsburgo. Leopoldo estaba casado con otra hermanastra de Carlos, Margarita Teresa, y como primo del rey español, reclamaba el trono para su hijo menor, el archiduque Carlos. La diplomacia europea se convirtió en un campo de batalla de intrigas, sobornos y amenazas. Los embajadores en Madrid no solo representaban a sus países, eran espías y agentes de influencia que luchaban por ganarse el favor de las facciones de la corte española. La facción profrancesa, liderada por el astuto cardenal Portocarrero, argumentaba que solo el poder de Francia podía garantizar que el imperio español permaneciera intacto. La facción proaustriaca, apoyada por la reina Mariana de Neoburgo, insistía en que la corona debía permanecer dentro de la Casa de Habsburgo. En un acto de arrogancia sin precedentes, las potencias marítimas, Inglaterra y las Provincias Unidas, intervinieron, negociando en secreto con Francia 2 tratados de partición. Estos acuerdos, firmados sin el conocimiento ni el consentimiento de España, proponían desmembrar el imperio español a la muerte de Carlos, repartiendo sus territorios entre los reclamantes para mantener el equilibrio de poder en Europa. Cuando Carlos se enteró de estos planes, se sintió profundamente indignado. Fue la humillación final, ser tratado como un hombre ya muerto, su herencia despojada y repartida por potencias extranjeras. Esta afrenta a su soberanía y al orgullo español lo impulsó, en uno de sus pocos actos de voluntad política, a oponerse a la partición y a insistir en que el imperio debía pasar íntegro a un solo heredero. Pero, ¿a quién? La pregunta atormentaba sus últimos años. Era un fantasma viviente, consciente de que los buitres se reunían, observando impotente cómo su legado se convertía en el casus belli de la próxima gran guerra europea. El sistema que debía proteger la integridad de su reino se preparaba para devorarlo. Los últimos meses del año 1700 fueron un descenso a una agonía casi gótica. La salud de Carlos se derrumbó por completo. Su cuerpo, ya devastado, se hinchó con edemas masivos, y sufría de convulsiones tan violentas que a menudo se caía de la cama si no era sujetado. Apenas podía tragar, y su mente, ya nublada, se hundió en un delirio febril. Estaba atormentado por visiones de demonios y fantasmas, convencido de que su sufrimiento era el resultado de una batalla sobrenatural librada dentro de su propia carne. Los exorcismos se reanudaron con una nueva y desesperada intensidad. El principal exorcista del reino, Fray Froilán Díaz, junto con un capuchino alemán traído por la reina, sometió al rey moribundo a rituales extenuantes. Lo obligaban a beber aceites consagrados y a llevar reliquias, mientras le gritaban preguntas sobre los espíritus que lo poseían. Estas sesiones, en lugar de traerle consuelo, solo magnificaron su terror y su dolor. Fue el clímax de la crueldad sistémica que había definido su vida. En su momento de mayor vulnerabilidad, fue sometido al tormento psicológico en nombre de la salvación. En medio de este horror físico y espiritual, la batalla final se libraba en torno a su lecho de muerte. El destino de Europa dependía del documento que yacía sobre una mesa cercana, su testamento. El cardenal Portocarrero, líder de la facción profrancesa, presionaba implacablemente al rey, argumentando que solo un heredero Borbón tendría la fuerza militar para evitar que el imperio español fuera desmembrado. La reina Mariana de Neoburgo, por su parte, luchaba con igual ferocidad por el candidato austriaco, llenando los oídos de su esposo con súplicas y advertencias. Carlos,
en sus raros momentos de lucidez, se debatía en una agonía de indecisión. Ambas opciones le parecían traiciones: entregar su corona a la casa rival de Borbón o a la rama austriaca de su familia, que lo había abandonado a su suerte. El momento decisivo llegó a principios de octubre. Portocarrero, aprovechando una ausencia temporal de la reina, presentó al rey un dictamen del Consejo de Estado que recomendaba unánimemente al nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou. Le dijeron a Carlos que esta era la única forma de salvar a España, de cumplir con su deber final como rey. Con la mano temblorosa, guiada por el cardenal, Carlos firmó el testamento. Fue su último acto soberano, la decisión más trascendental de su reinado. Pero, ¿fue realmente su decisión? ¿O fue simplemente la rendición de una voluntad rota a la presión insoportable? Unas semanas después, el 1 de noviembre, el tormento finalmente terminó. Su muerte, aunque esperada, cayó como una bomba sobre Europa. El testamento fue abierto, y la elección de un Borbón como heredero universal conmocionó a las cortes de Viena y Londres. No fue justicia, fue una advertencia. El último acto de Carlos no trajo la paz, sino la promesa de una guerra inevitable. Cuando el cuerpo de Carlos II fue abierto sobre la mesa de autopsia, la verdad final de su tragedia quedó expuesta con una claridad brutal y clínica. Los hallazgos de los cirujanos no eran simplemente los de un hombre enfermo. Eran el epílogo biológico de una dinastía que se había consumido a sí misma. La descripción de su estado interno es un testimonio devastador. El corazón del tamaño de un grano de pimienta, los pulmones corroídos, los riñones llenos de cálculos, los intestinos putrefactos y un único testículo necrótico. Su cuerpo estaba esencialmente vacío, desprovisto de sangre y vitalidad, una metáfora perfecta del estado de su imperio. Fue un sacrificio humano literal, un individuo cuya existencia entera fue inmolada en el altar de la pureza de sangre y la ambición dinástica. El sistema que fue diseñado para exaltarlo se había convertido en su verdugo genético, destruyéndolo desde adentro hacia afuera. Su muerte, como había temido y predicho, desencadenó inmediatamente la Guerra de Sucesión Española. Luis XIV aceptó el testamento en nombre de su nieto, quien fue coronado como Felipe V de España, inaugurando la dinastía borbónica que reina hasta el día de hoy. Pero el resto de Europa, liderado por Austria, Inglaterra y los Países Bajos, se negó a aceptar una unión tan poderosa entre Francia y España. El resultado fue un conflicto de 13 años, una guerra global que se libró desde Flandes hasta Italia y en los mares de todo el mundo, causando cientos de miles de muertes y redibujando el mapa de Europa. Al final, Felipe V fue confirmado como rey de España, pero a un precio terrible. El imperio español fue desmembrado, tal como Carlos había temido, perdiendo sus posesiones europeas en Italia y los Países Bajos. La reflexión sobre la vida de Carlos II nos obliga a mirar más allá de la caricatura del rey monstruoso o del idiota hechizado. Debemos recordar que fue, ante todo, una víctima de la ambición de sus antepasados, de la ignorancia de la ciencia de su tiempo y de la crueldad de un sistema cortesano que priorizaba el símbolo sobre el ser humano. Su sufrimiento no fue una anomalía histórica, sino una advertencia atemporal sobre los peligros de la ideología cuando se impone sobre la humanidad. La historia de Carlos II no es la de un demonio, sino la de un niño atormentado que fue forzado a llevar una corona demasiado pesada para su cabeza y a gobernar un cuerpo que la propia sangre de sus ancestros había envenenado. Su vida, marcada por el dolor y la humillación, y su muerte, un grito final de tormento, no resolvieron nada. En cambio, dejaron un legado sombrío, un recordatorio de que incluso el poder más absoluto es frágil y que la búsqueda de la inmortalidad dinástica puede conducir a la más humana y devastadora de las destrucciones.